Doctora Salazar, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? El Ministerio Público reabrió la investigación por la política pública implementada durante el fujimorismo, que tiene que ver con la esterilización forzada para muchas mujeres. ¿Qué significa esta decisión de la Fiscalía de la Nación? Lo que significa en pocas palabras es que 2.074 mujeres que estaban como presuntas agraviadas en esta investigación van a poder acceder a justicia y reparación, ¿no? En el año 2009 hubo un archivo de una investigación que duró casi 7 años en el Perú, donde obviamente no se determinó la culpa de nadie, no se investigó detalladamente el tema. Entonces 2.074 mujeres quedaron sin justicia en esa época, ¿no? Y nosotros realmente felicitamos la decisión del Ministerio Público, porque ellos en un propio análisis interno de esta investigación han determinado que este tipo de conductas que se realizaron en la época de 1996 al año 2000 a través de una política nacional, bueno, fue un delito de lesa humanidad y por ende es imprescriptible. Entonces ellos han decidido reabrirlo para investigarlo adecuadamente. Los culpables, doctora, ¿qué tipo de sanción podrían recibir? ¿Qué dice la normatividad vigente? La normatividad vigente dice que podrían recibir sanciones desde las penas que están establecidas para lesiones graves, como también en algunos casos las penas que están establecidas para homicidio, ¿no? Porque obviamente alrededor de 100 mujeres, 150 mujeres fallecieron a raíz de este tipo de intervención, que fue en lamentables condiciones, no totalmente lamentables, ¿no? Ahora bien, ¿quiénes serían los responsables? ¿A quiénes estás indicando la responsabilidad de estas esterilizaciones forzadas? Bueno, en la actualidad las personas que están involucradas de los cargos más altos, que en esa época fueron ministros, fue el ministro John Mota, fue el ministro Costa Bauer y fue el ministro, unos segundos, el doctor que actualmente es congresista, el médico del Fujimori. Sí. Y el propio presidente Fujimori, solamente que en la investigación inicial el presidente Fujimori no fue investigado por la Fiscalía, pero por un tema de su inmunidad en la época en que se abrió la investigación. Pero actualmente podría pedirse una ampliación de la extradición para poderse investigar de estos temas. Bueno, estos temas fueron sancionados como delitos comunes, y en todo caso esos ya prescribieron. ¿Ha habido un cambio al respecto sobre la pena? ¿O la tipificación más bien del delito? Lo que pasa es que justo la propia Fiscalía, en el análisis que realiza, y eso lo establece en su propia resolución, dice que ellos a la hora de volver a reevaluar el tipo de investigaciones que realizaron los fiscales anteriores, se dieron con la sorpresa, uno, de que habían investigado como delitos comunes, cuando estos tipos de conductas no eran conductas individuales. No es que en el Perú, en diferentes departamentos, todos los médicos casi en la misma época cometieron negligencias médicas. Entonces lo que hace la Fiscalía es analizar más las conductas establecidas de cada médico, y se dan cuenta que casi todos los médicos determinaban de que había una obligación hacia ellos de llevar a cabo este tipo de intervenciones. Entonces cuando se habla de política de Estado estamos hablando de otro tipo de crimen. No es un crimen común, sino es un crimen de lesa humanidad, porque es planificado por parte del mismo Estado, ¿no? Y entonces al variar ese tipo de mirada también se varía el tema de la prescripción, porque en un delito común prima obviamente el principio de la prescripción, y en un delito de lesa humanidad no, se puede investigar en cualquier época, ¿no? Ahora bien, usted nos habla de 2.074 mujeres, ¿no? Pero ¿cuál es la real cifra? No, en el Perú justo es algo que Demos siempre ha señalado desde hace muchos años, y especialmente este año a través de las elecciones que hubo, era de que en el Perú no hay una cifra exacta de las mujeres esterilizadas forzadamente. Lo que hay es una cifra exacta de todas las mujeres que fueron esterilizadas en el Perú, que es alrededor de 300.000. De aquellas quienes fueron con su voluntad o sin su voluntad, no hay una cifra exacta, y justo era lo que nosotros señalábamos al actual gobierno, ¿no? De que sería prudente, sería ideal de que este gobierno hiciera una investigación más a nivel nacional para saber la exactitud de esta cifra, porque obviamente hay cifras ocultas, porque muchas mujeres
no sabían que podían denunciar este tipo de hechos. Muchas mujeres decidieron olvidar este tipo de hecho también, ¿no? Por todo lo que les acarreó. Entonces no podríamos hablar de una cifra exacta. Por eso es que siempre señalamos la 2074, porque mínimamente en una investigación fiscal eso es lo que se llegó a establecer, que eran como las que ellos hallaron que no habían dado su consentimiento. Ahora, ¿qué es lo que le decían para someterlas a este tipo de operaciones? A ver, habían diversas formas. Habían aquellas que eran engañadas y que les decían que esta era una simple operación como sacarse un diente, es decir, ibas, te hacían la operación y salías en 5 minutos, de las cuales varias llegaron y no salieron de la sala quirúrgica, ¿no? Luego habían otras que fueron amenazadas, especialmente diciéndoles varios tipos de amenazas. Unas eran diciéndole no te voy a dar tu ración diaria de alimentación, porque eran mujeres obviamente de extrema pobreza. Otras las amenazaron diciendo de que podían ir a la cárcel por tener más de 3 hijos, ¿no? Otras sí fueron obligadas totalmente, es decir, las agarraron, las amarraron, a pesar que ellas gritaban, y las operaron, ¿no? ¿Así a la fuerza? A la fuerza, totalmente a la fuerza. Nosotros tenemos un caso, que es la señora Eleveche, que ella llegó al centro de salud para ver un poco cómo se realizaban estas operaciones y tratar de decidir, y cuando vio cómo se realizaban las operaciones ella decidió no hacérselo y quiso salir del centro de salud, y los enfermeros la agarraron, la amarraron y la operaron. Ella se desmayó de dolor. Doctora, el médico de posta, el médico de hospital que cumplió esta disposición, ¿también está sometido a una sanción penal? Claro, es decir, hay todo un tema de cadena de mando que se tiene que hacer, porque acá es muy parecido al tema militar, es decir, una política, alguien de alto puesto determinó y así fue yendo hasta el médico que operó. Obviamente las responsabilidades se van a determinar, ¿no? Porque si hay un tema de es diferente planificar un tipo de acto así, y es diferente que alguien lo haga estando amenazado, porque también hay que señalar acá que hubieron 2 tipos de amenazas, digamos, 2 tipos de forma de hacer que los médicos cumplieran esta disposición. Algunos amenazándoles, diciendo, especialmente los que estaban en CAS, que en esa época era normal ese tipo de contrato que les hacían, que no estaban en planilla, sino que los contrataban a los médicos por 3 meses, 1 mes, así. Los servicios no personales. Sí, los servicios no personales. Entonces lo que les decían a ellos es si no cumplían sus cuotas, obviamente no se renovaban sus contratos. Pero habían otros médicos que sí estaban en planilla, tenían toda la seguridad laboral, pero a ellos lo que les hacían eran premiarlos. Tú cumples tu cuota, te premiamos con algún plus más, ¿no? Puede ser puntaje para el ascenso, podría ser dinero, otro tipo de disposiciones. Pero en términos generales también hubieron médicos que estando en ambas situaciones se negaron a realizar ese tipo de actos, porque obviamente iba contra su propia promesa dentro de la promesa de su profesión. Entonces hay todo un tema por determinar ahí, ¿no? Pero lo importante acá es que fue una política instalada, y eso es súper peligroso, porque siendo es una política que realmente en la práctica la mayoría de perjudicadas fueron mujeres, porque hubieron algunos hombres que les hicieron la vasectomía. 18.000 se dice. Sí, dentro de la cifra general de las 300.000. El tema acá es que fue dirigida netamente a la mujer, y cuando uno ve hasta el tema de la política, cómo se estableció, decía mujer, no decía hombre o mujer que salía de eso, sino mujer. Y es importante que se investigue y se sancione este tipo de delitos para que no se vuelvan a cometer, porque hasta la fecha podría darse que algún otro gobierno decidiera hacer una política parecida y se instala, y eso sí es preocupante, especialmente para la autonomía de las mujeres, ¿no? ¿Han estudiado ustedes qué es lo que motivó esta decisión de gobierno? Bueno, hay varios factores que motivaron esta decisión del gobierno, ¿no? Nosotros creemos, digamos, la excusa creemos que fue el tema de la pobreza, ¿no? Eso fue un tema de la excusa para el gobierno Fujimori de instalar esto. Pero en particular nosotros pensamos que es un tema totalmente discriminatorio el que instala esto, es decir, vamos a disminuir la pobreza, no se analizan todos los factores que causan la pobreza y se asume, en pocas palabras, que es el simple incremento de los niños en el tema de la natalidad, y lo que se hace es implantar una política donde no se pide obviamente la opinión de la persona que se le va a instalar dicha política, ¿no? Que en este caso eran las mujeres más pobres del país, porque ahí es donde se profundizó este tema, ¿no? ¿Y consideraba también algún número de hijos? No había una consideración de número de hijos, ¿no? A tal punto que Victoria Vigo es una mujer que solamente
tenía 2 hijos y bueno, la esterilizaron igualmente, ¿no? Claro, porque en algún momento trascendió que era para las madres que tenían hijos numerosos, ¿no? Es decir, 8 hijos, no, 10 hijos. En el análisis que hubo hasta de la Defensoría del Pueblo, es decir, toda mujer que iba a los servicios de salud nacional, y el incremento más fuerte eran en las zonas rurales e indígenas, eran factibles de que le hicieran este tipo de actos. ¿En qué zonas se hizo con mayor cantidad de esto? En las zonas que tenemos conocimiento donde se enfocó más dicha política fue Cusco, fue Huancavelica, fue Ayacucho, Cajamarca, la zona más rural de Cajamarca, y Piura, la zona más rurales de Piura que también tenían, ¿no? Pero obviamente, como les digo, también hubo en San Martín, hubieron en Loreto, es decir, no necesariamente se saben, pero donde las denuncias han salido, o por lo menos a la luz, han sido las zonas que les he nombrado. En su momento el ministro de Salud, Alejandro Aguinaga, señaló que fueron casos aislados, médicos que no respetaron el protocolo y que no hubo una política de Estado. Y también mencionó, sin justificarlo, dijo él, que la tasa de nacimientos y de mortalidad era alarmante y que algo tenía que hacerse, sin justificar estas esterilizaciones forzosas. Sí, bueno, justo el doctor Aguinaga es el tercer investigado dentro de este proceso. Lo que él estableciera que eran como actos individuales, pero yo ahí me pregunto cómo es factible que casi en los mismos meses, hasta por no decir días, a nivel nacional, varios médicos cometieron el mismo acto. Entonces, sí es un poco sospechoso que estas negligencias fueran casi generalizadas en varios departamentos del país. Por eso es que ahí no se hablaban de negligencias médicas individuales, porque no puede ser que en 6, 8 o 10 departamentos del Perú, en el año 97, que fue justo el año donde más énfasis hubo de estas esterilizaciones, todos los médicos se pusieran de acuerdo. Por eso es que ahí hay un tema de sospecha y que tiene que ser investigado, ¿no? Y aparte también nosotros señalamos esto porque nosotros sí tenemos documentos que justo el doctor Costa Bauer está informando a Alberto Fujimori de cómo están cumpliendo las cuotas de este tipo de esterilizaciones, ¿no? Tenemos alrededor de 4 oficios, donde Costa Bauer informa a Alberto Fujimori de que están cumpliendo las cuotas, que se están llevando a cabo. Entonces, acá hay toda una política instalada al respecto, ¿no? Y lo otro, obviamente, es de que podemos bajar la tasa de mortalidad y de todo con diferentes formas, yo creo. Puedes hacerlo. Pero creo que lo principal en un Estado democrático, como es el país, es de la forma justo respetando los derechos de todos. Y creo que donde se debe poner mayor énfasis es el tema de la educación. Y de verdad, el Perú en el tema de la educación sexual y reproductiva es pésima. Es pésima. Entonces, claro, te saltas algo tan básico como la educación sexual y reproductiva y decides hacer otra política más coercitiva para tratar de disminuir algo que podría realmente resolverse con esa política. Y de verdad, tomo acá el tema de la joven que acaban de decir que acaba de tener el nacimiento de su hijo, un adolescente. De 15 años. De 15 años. Entonces, ahí uno es preocupante pensar que algo que es como decir la política de prevención es lo que menos se toma importancia, ¿no? Algo hay que hacer, ¿no? Si bien Sí. es cierto, no se puede permitir que se mutile a hombres y mujeres para que no tengan hijos, pero el testimonio de esta jovencita de 15 años, que ya es madre, realmente es alarmante, ¿no? Sí, sí, súper alarmante. Por eso es que nosotros siempre tomamos énfasis al tema de la educación, porque de verdad, es decir, comparativamente hay países donde han invertido en el tema de educación para disminuir, obviamente, varias tasas de mortalidad, el tema de los métodos anticonceptivos y todo, y sí da resultados, pero eso es toda una inversión, ¿no?, de presupuesto, y también es un tema de cambiar la mentalidad del país y asumir que educar en los temas sexuales es importante, justo para prevenir.